Francia culmina otra jornada dolorosa, estupor en el mundo. Esto sucedió en las últimas horas en la ciudad de París. Félix Taylor con todos los detalles. Las fuerzas de seguridad de Francia mataron a los hermanos Jerif y Said Kouachi, señalados como los autores del ataque terrorista contra el semanario Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos. Los hermanos Kouachi, quienes habían prometido morir como mártires, se habían atrincherado en una imprenta al nordeste de París, donde mantenían como rehén a un empleado de la planta. El rehén fue liberado ileso, pero luego comenzó el fuego cruzado entre los presuntos terroristas y la policía, que rodeaba el lugar junto a los negociadores que mantuvieron conversaciones infructuosas con los agresores durante varias horas. Los dos hombres habían logrado evadir durante 48 horas la búsqueda policial que se desplegó en todo el territorio francés con 88.000 efectivos. Cerca de las 17 horas local, los Kouachi salieron de la imprenta tirando con sus ametralladoras sobre las fuerzas policiales, pero rápidamente fueron abatidos por francotiradores. Nacido el 28 de noviembre de 1982, Jerif Kouachi era rapero y formaba parte de la llamada red de Bout Jamon, que permitía mandar yihadistas a Irak para incorporarlos a la rama iraquí de Al-Qaeda. Said, de nacionalidad francesa, aparece en la foto policial con ojos marrones, pelo corto castaño y barba. Los dos hermanos habían nacido en el 10º distrito de París y tras quedar huérfanos desde muy pequeños, crecieron en una institución del estado de Rennes, en una ciudad al oeste del país. Seguimos con esta información. Saben ustedes que 4 personas murieron en el marco de esta tragedia que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad de París, concretamente en un local de comida judía. La policía ingresó allí, salvó a los otros rehenes y mató al secuestrador. El hecho ocurrió en plena conmoción por la masacre en la revista Charlie Hebdo y el intenso operativo policial montado para dar con los sospechosos. El individuo, identificado como Amédi Koulibaly, se había atrincherado con 6 rehenes en un supermercado de comida kosher en la zona de Port de Vincennes en París. Koulibaly, quien fue abatido por la policía durante el operativo que permitió rescatar a los rehenes, es sospechoso además de haber matado a una mujer policía durante un tiroteo registrado ayer. Los investigadores presumen que Koulibaly estaba acompañado por una mujer joven, a quien identificaron como Hayet Boundin, de 26 años, quien sería su cómplice y todavía no fue hallada. Luego de estos acontecimientos, estas muertes, estos hechos que están convulsionando por estas horas a Francia y en particular a París, habló nuevamente el presidente de ese país. Estamos hablando de François Hollande. Entre otras cuestiones, advirtió que continuarán las amenazas. La France, elle a fait face. D'abord, j'exprime toute ma solidarité aux familles, aux victimes, aux blessés. Mais la France, elle a fait face parce que quand elle surmonte une épreuve, c'est une tragédie pour la nation et c'est une obligation pour nous d'y faire face. Je veux saluer le courage, la bravoure, l'efficacité des gendarmes, des policiers, de tous ceux qui ont participé à ces opérations. Je veux leur dire que nous sommes fiers d'eux, car quand l'ordre a été donné, ils ont porté l'assaut dans le même mouvement et avec le même résultat. Ils l'ont fait pour sauver des vies humaines, celles des otages. Ils l'ont fait pour neutraliser les terroristes, ceux qui avaient assassiné. Mais la France, même si elle est consciente d'avoir fait face, même si elle sait qu'elle peut disposer avec les forces de sécurité d'hommes et de femmes capables de courage et de bravoure, la France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. De nombreux chefs d'État et de gouvernement ont voulu, du monde entier, nous exprimer leur solidarité. Plusieurs m'ont fait savoir qu'ils seront là lors du grand rassemblement de dimanche. Je serai avec eux. Et j'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble, pour porter ces valeurs
de démocratie, de liberté, de pluralisme, auquel nous sommes tous attachés et que l'Europe, d'une certaine façon, représente. Alors, dans cette épreuve, je vous l'assure, nous sortirons encore plus forts. Vive la République et vive la France. Nos acompaña hoy en el noticiero Pablo Stefanoni. Pablo es periodista, jefe de redacción de Nueva Sociedad, revista latinoamericana. Buenas noches, bienvenido, Pablo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pensaba recién, mientras veíamos todos estos informes, que por supuesto acá hay varias víctimas. En principio las personas, pero luego, como tantas veces se ha dicho, la libertad, porque el miedo y el terror, la verdad que significan un recorte a la libertad, y también por otro lado la verdad. Ya no sabemos qué creer, qué es lo que ocurrió, quiénes son estas personas, quién las mandó, si se cortaron solas, si esto tiene que ver con una avanzada de la ultraderecha. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, sin duda es un caso además terriblemente conmocionante porque es contra una redacción periodística, lo cual hace que tuviera una connotación particular porque se asocia estrictamente a la cuestión de la libertad de expresión. En el caso de una revista irónica, que era polémica, siempre lo fue, además se da en un contexto muy complicado para Francia porque ya hace tiempo que en el país viene creciendo lo que se llama normalmente la islamofobia o una especie de culpabilización colectiva de los musulmanes por este tipo de atentados de grupos extremistas. Entonces se da en un contexto que era ya políticamente muy explosivo, donde venía ascendiendo la ultraderecha, una ultraderecha que viene tratando de volverse más respetable con la figura hoy de Marine Le Pen, que aparece como mucho más cool, más moderna que su papá Jean-Marie Le Pen, que tenía toda una aura muy fascista. Entonces, que el atentado se haya dado en ese contexto lo vuelve mucho más complicado, porque, bueno, además el hecho, como se mencionaba en el informe, que quienes cometieron este atentado tan terrible fueran franceses, digamos, más allá de la religión que profesaban y sus orígenes, hace que se genere mucha más paranoia en el sentido de cualquiera que esté cerca y que profese la religión del Islam, pese a que la mayoría es moderado, incluso laica, y condenó este ataque, sea sospechosa. Entonces es un momento muy complicado porque es una suerte de 11 de septiembre francés y ya sabemos las consecuencias que muchas veces tienen estos 11 de septiembre en el mundo. Pablo, ¿qué protagonismo va a tomar ahora la sociedad, particularmente de París, no de Francia en general? Me parece que hay dos países en uno acá, ¿no? Si hablamos de la sociedad y esta islamofobia que vos hacías mención. Una cosa es el resto de Francia, otra cosa muy diferente, corregime si me equivoco, es París. Sí, hay que ver desde dónde se condena el ataque. Es muy claro que casi todo el mundo condenó el ataque y que eso es sin ningún pero, digamos, sin ningún pero se condena este ataque. Ahora, hay muchas cuestiones desde dónde se lo condena. Por ejemplo, mucha gente no quiere participar el domingo con Marine Le Pen en esta concentración de unidad nacional. De hecho, Marine Le Pen no fue invitada y ahora al parecer se ofendió y dice que no van a ir, etcétera. Pero más allá de todo eso, hay también una discusión sobre qué tipo de unidad nacional es el domingo contra esto, porque es desde dónde se condena. Si están los que quieren meter más leña al fuego, la propia Marine Le Pen planteó un plebiscito por la pena de muerte en su Twitter apenas se conoció el atentado, y quienes condenan esto de manera igual o más firme, pero incluso el discurso de Hollande fue un discurso moderado, ¿no? O sea, no trató de generar más conflictos, sino tratar, incluso toda la mayoría del gobierno, de separar a los musulmanes franceses para que no sean víctimas ahora de una especie de venganza, ¿no? Sí, fue un discurso más de reflexión. Ya seguimos analizando, por ejemplo, el discurso del presidente de Francia. Así es, ahora estamos en comunicación telefónica con Hugo Moreno. Hugo es doctor en Historia, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad París 8 y tiene un portal llamado Sin Permiso. Buenas noches, Hugo. Querríamos conocer los hechos a partir de tus propios comentarios, ya que estás allí en el lugar. Hoy ha sido un día catastrófico, ha habido muchos muertos, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Sí, hoy ha sido un día catastrófico, 17 muertos efectivamente, y una tremenda conmoción en los últimos 3 días de Francia y en particular con
aquí en París, que es donde yo vivo, y siento, y converso con la gente, camino por las calles, etcétera, etcétera. Esto destapa, yo creo, pone a luz las contradicciones profundas de esta sociedad, y este hecho criminal, el atentado contra Charlie Hebdo, uno tenga o no simpatía por la revista, pero era un equipo de gente interesante, que sea de caricatura, ¿no es cierto? Un diario, un periódico humorístico, digamos. Entonces, esto ha aumentado enormemente el clima xenófobo y racista que ya estaba presente y que, como una gangrena, está impregnando ya ha impregnado la sociedad entera, ¿no? Se está creando una ruptura, se ha creado o se profundiza una ruptura muy grande, además de la ruptura global, que es la ruptura entre los de abajo y los de arriba, es decir, el sentimiento de que los partidos y los gobiernos de derecha e izquierda son lo mismo, que es la cama preparada para el Frente Nacional y la extrema derecha. También se genera una enorme situación muy desagradable para una población muy oprimida, donde vive gran parte de los 6 millones de musulmanes que habitan en Francia, ¿no? Con los cuales ahora se los mira como aunque hay discursos moderados y que inclusive Holanda y todos se han preocupado por atenuar las consecuencias, de todas maneras lo que existía antes vuelve a aparecer. Pero ahora, hoy hubo toma de rehenes, hubo varias tomas en distintos lugares, en distintos locales, en imprentas inclusive. La pregunta es si este terror no abarca a toda la sociedad, porque bueno, no se sabe por qué lado, en qué momento puede aparecer un episodio de estas características. Claro, porque esto evidentemente no fue la acción de 2 o 3 muchachos locos, digamos, entre comillas, que se largaron a los tiros, ¿no? Esto es una acción bastante coordinada, no muy madura, pero bastante coordinada, que ha sido recientemente reivindicada por ellos mismos al principio, y después ahora, según acabo de enterarme, ha sido reivindicada ya por un comunicado que viene justamente del Yemen, ¿no? Del Queda de Yemen, que dice que son ellos los que organizaron esto. A lo mejor no es cierto, pero es posible. Hugo, recién decías vos, y te escuchábamos atentamente, tu descripción de cómo está hoy, por ejemplo, los parisinos. Vos recorrés avenidas y calles de la ciudad de París, lógicamente vivís allí. En las últimas horas estos acontecimientos sangrientos, el atentado contra la revista, es decir, obviamente que hay un antes y un después en el pensar inclusive de gran parte de la sociedad. Recién compartíamos parte del discurso de François Hollande, como de alguna manera desde el gobierno de Francia le trata de bajar inclusive los decibeles a esta sociedad o parte de ella xenófoba, islamofobia. Digo, desde la presidencia se ven venir reacciones por parte de un sector de la sociedad violentos. Muy violento. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención una información que después no se divulgó mucho, y no sé si ustedes la recibieron por allá, pero que aquí fue, durante todo el día de hoy circuló por la radio, es que en las escuelas primarias, muchas escuelas primarias de la periferia aquí de París, cuando la maestra o el director pidieron el minuto de silencio, muchos chicos se negaron a hacerlo. Inclusive vino una señora, la directora de escuela, que dijo, me quedé sorprendida porque la mitad se fue afuera gritando, nosotros todos no somos Charlie Hebdo. Eso es muy grave, eso es yo creo si podemos verificar que esto ha sido así, ¿por qué no? Porque lo han dicho, esta señora lo dijo por la radio, en una entrevista radial de France Info. Si esto es así, es muy grave. La sociedad esta está, como ustedes saben muy bien, está muy golpeada, muy desagregada, con profundas rupturas, con profundas heridas. Y la participación de Francia en Siria,
como antes en Libia o en Malí, no ha ayudado para nada, sin hablar de lo que está pasando en Israel-Palestina, lo que queda de Palestina, que es siempre una cosa que aquí toca muchísimo. Y después Charlie Hebdo, claro, Charlie Hebdo, que es pues, la revista satírica, con sus publicaciones de las caricaturas, todo esto se convirtió en un objetivo para este grupo de gente que no tiene nada de revolucionario ni de antiimperialista ni nada por el estilo. Digamos, yo no comparto la terminología, pero sí, porque no se aplica la categoría a estos países. Pero esto hace más recordar los grupos fascistas, digamos. Hugo, te va a hacer una consulta o un comentario Pablo Stefanoni, que lo tenemos invitado aquí en el estudio de Visión 7 Central. Sabrás que es jefe de redacción de Nueva Sociedad, la revista latinoamericana. Sí. Te dejamos en contacto, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Lo que te preguntaría es cómo viene esto que es un intento de movilización de unidad nacional el domingo, donde mucha gente no quiere marchar con la ultraderecha de Marine Le Pen y el propio Frente Nacional de ella también está susceptible por el hecho de que no fueron invitados formalmente. Entonces, de alguna manera, ¿cómo, ustedes lo dijeron. ¿Cómo se prepara esto, ¿no? del domingo? Mira, esto intuitivamente creo que va a ser una de las grandes movilizaciones, las 3 o 4 grandes después de la movilización de apoyo a De Gaulle y contra Mayo 68, la segunda por la Escuela Libre, y estas van a ser las grandes movilizaciones que va a tener 1 millón de personas en las calles de París, están previstos para eso. Ahí se van a movilizar todo el mundo, la gente que es sensible, está horrorizada por los atentados, que tiene miedo, etcétera, y se va a profundizar también, va a aparecer también toda esa gente que está en las manifestaciones contra el matrimonio para todos, contra el aborto, van a estar todos. Se veía ya esto hace 2 días. Yo estuve con un frío espantoso en París, en República, viendo a la gente que participaba de las manifestaciones, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Lo hacían honestamente, no hay ninguna duda, ¿no? Pero al mismo tiempo yo los miraba y bueno, si estos chicos y estas chicas son los mismos que participan en las otras manifestaciones. Es decir, yo te diré con toda sinceridad, yo no voy a ir a estas manifestaciones, yo voy a todas las manifestaciones en general. A esta manifestación yo no voy a ir, porque yo no estoy de acuerdo con este llamado a la unidad nacional de Holanda, de Sarkozy, y de todos estos, ¿no? Creo que es una pantalla de humo que tiran para ocultar los reales problemas, ¿no? Van a estar presentes además todos los jefes de Estado de la Europa, de la triada, de la Merkel hasta hasta Londres, hasta el presidente de Ucrania va a estar presente. Claro. No está Obama porque no está lejos, pero apoya. Hugo Moreno, sí. No, te estamos escuchando con mucha atención, te agradecemos el aporte que has hecho, muy valioso por cierto, y nos ha ayudado a entender un poco más por dónde está pasando justamente hoy este clima enrarecido, complicado, sangriento, doloroso que se vive por estas horas en Francia y particularmente en la ciudad de París. Te agradecemos que nos hayas atendido. Desgarrador. Sin duda. Seguramente nos volveremos a poner en contacto. Muchas gracias, a Hugo. Ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pablo, increíble el aporte que recién hacía Hugo cuando describía, por ejemplo, ¿no? El comportamiento de algunos chicos en el colegio cuando cada docente de cada aula llamó 1 minuto de silencio y muchos no se resistieron a este minuto de silencio y se retiraron directamente. Claro, hay muchos problemas de integración de la sociedad francesa desde hace tiempo y ese es un serio problema. Cuando había habido los incendios de coches en la banlieue parisina, eso mostraba un nivel de desintegración y de dificultad de Francia para poder incorporar
a estos que muchas veces se los llaman migrantes, pero que Sí. no son migrantes, son franceses musulmanes. A diferencia de Inglaterra, además, en Francia hay mucha dificultad también para asumir la pluralidad del país. Lo que el periodista francés Marc Saint-Exupéry muchas veces denomina la paranoia civilizacional, que es en el sentido de pensar que la cultura francesa está de algún modo muy débil frente a estas otras culturas. De hecho, hay muchos libros que salieron últimamente. Una es la novela de Houellebecq, que se llama Sumisión, donde plantea a Francia dentro de 7 años gobernada por un partido islámico que islamiza totalmente el país. Y hay otros libros que tratan lo mismo. Incluso hay un intelectual que habla directamente, que se llama Renaud Camus, de la gran sustitución de la población francesa por otras culturas. Entonces, todo eso va generando un clima muy complicado de temor a que eso pase, pero además es obvio que este tipo de atentados tan salvajes lo único que hacen es confirmar a los que tienen dudas de que el Islam es mucha gente pacífica, pero también es esto, y el Islam es todo. Entonces es muy difícil después, en estos momentos críticos, como decíamos antes, tipo 11 de septiembre, poder matizar, y cuando no hay posibilidad de matizar o de razonar y se van imponiendo otro tipo de temores, emociones, con justa razón en gran medida porque todo el mundo se siente inseguro, en general lo que tiende a primar son posiciones mucho más simplistas o demagógicas que dicen, bueno, estos problemas de los migrantes, estos problemas de este, estos problemas del otro, y bueno, y las consecuencias bueno, nunca recién son buenas. Hugo hablaba de una manifestación importante convocada por mandatarios, exmandatarios. Él explicó por qué no va a participar. ¿Es una cortina de humo esta manifestación? En tal caso, una cortina que cubre ¿qué cosa? Bueno, son los típicos momentos donde en época de crisis, porque para muchos está planteado en términos de guerra, esto de guerra contra el terrorismo, de tipo de guerras, se plantea la unidad nacional. Eso mucha gente la cuestiona en la medida que, como decía antes, muchos no quieren marchar con Sarkozy o con otra gente porque consideran que además ellos también... Son responsables de alguna manera. Sí, o no puntualmente seguramente este atentado, pero sí de unas ciertas políticas que contribuyen, como decíamos antes, a la fractura social, etcétera. De este atentado, claramente el repudio en general es sin ninguna matiz, porque no hay como, ni siquiera en última instancia o con ningún contexto se puede justificar. Pero hay otras cuestiones políticas que hacen que alguna gente no se sienta cómodo. Por eso era esta cuestión de si la extrema derecha va a participar o no, porque eso complicaría aún más las cosas, porque ellos sí son responsables de un clima, o por lo menos claramente no responsables de lo que pasó, pero sí responsables de cómo usar esto en función de otras cosas que no contribuirían a más libertad o a más... o a una sociedad mejor, sino que, como sabemos, la islamofobia contribuye en general a una fascistización de la sociedad, incluso aunque se haga en nombre de una mayor libertad y una mayor libertad de expresión con la que todos coincidimos. Muchas gracias, Pablo, por haber estado en el noticiero. Muchas gracias.